¿Cómo podrías comentar esta relación existente entre la cultura y el poder, pero también ya incluyendo ahí la parte de las identidades y las múltiples identidades? Bueno, yo creo que vivimos precisamente en un marco histórico-cultural donde nuestras identidades están asignadas y asumidas por esas relaciones que existen, que son relaciones de poder, y que por lo tanto no podemos analizar ninguna creación o producción o expresión cultural fuera de las relaciones de poder que también las atraviesan. Sin embargo, no son cosas mecánicas, o sea, no que podemos decir que como vivimos en una estructura de relación autoritaria, entonces hay las expresiones culturales subversivas o transformadoras, o los factores de identidad subversiva o transformadora no pueden existir. Más bien sí, existen como resistencia, existen precisamente en las relaciones autoritarias como prefiguraciones de algo que podría ser distinto. Entonces creo que tenemos que poner mucha atención a los múltiples factores de identidad y a la riqueza de la diversidad de identidades, que yo creo que es parte justo de un paradigma distinto a esta idea más bien uniforme de un proyecto de sociedad, un modelo, una sola manera de hacer las cosas que sería el socialismo, el comunismo, sino que le ponemos ahora atención a la riqueza de la diversidad de las opiniones para el debate, a la diversidad de las expresiones sexuales para poder manifestar múltiples formas de nuestra relación como personas ante la vida, a la diversidad de maneras de ser, de pensar, de sentir. Y precisamente por eso esas distintas diversidades responden a identidades particulares que nos enriquecemos en la medida en que las ponemos en comunicación. Entonces no se trata de construir una identidad como pueblo y lo popular como algo que anula la diversidad de las identidades, sino precisamente lo popular es precisamente el florecimiento de esas múltiples identidades. Y donde valorizamos, por ejemplo, la riqueza y el enfoque de las poblaciones indígenas, de las mujeres, de las lesbianas, de la gente que trabaja en proyectos rurales y la gente que trabaja en las ciudades. Es decir, la multiplicidad de formas de estar en el mundo es una riqueza muy grande, pero a la vez dentro de cada una y cada una tienen también factores de opresión, que estamos cruzados por esas relaciones de poder, y entonces también tenemos que ser críticos. Entonces es una cuestión que nadie puede decir, bueno, vamos a respetar totalmente, porque esa es la lógica de los indígenas. Entonces, como los indígenas piensan así y vamos a respetarla porque es su identidad y yo no puedo meterme, entonces somos acríticos ante eso. No, yo creo que tenemos, por un lado, que generar procesos críticos, pero tal vez quienes tienen que ser críticos con sus propios procesos son, en este caso, los indígenas. O sea, ¿quién soy yo para venir a ser el crítico de la otra identidad? Es decir, más bien de repente yo puedo, al dialogar, contribuir a generar procesos de criticidad que ellos y ellas mismas se hagan, que a la vez van a ser elementos que me van a cuestionar a mí ser crítico, me van a permitir ser crítico de mi propia identidad. Entonces, yo creo que ahí hay una riqueza en la diversidad y sobre todo en la expresión cultural que tiene que atravesar estos procesos. No son solo ideológicos, o sea, los elementos que nos llevan a hacer cosas transformadoras no son solamente ideas, no son solo razones. Hay una emotividad que viene por identificaciones que hacemos con causas, con convicciones y con personas que va más allá de las razones formales. Y entonces me parece que, por ejemplo, cuando uno ve un movimiento social como el de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio en Costa Rica, que genera, digamos, un proceso de movilización tan grande, ahí se generaron procesos de identificación con una modelo, un proyecto de país, pero además con una manera de encontrarnos como personas. Era una identidad que se construyó en esa lucha, que es la que nos va a marcar por muchos años, pero se construyó a partir del proceso mismo que la hizo ser, y no fue una cosa que previamente alguien podía haber preestablecido. Entonces lo que tengo que poner atención, y ahí es donde viene el tema de la sistematización, sistematizar cuáles fueron los factores que permitieron construir esa identidad, cuáles fueron los factores poderosos y cuáles fueron los factores débiles. Y entonces nuevamente la reflexión crítica sobre nuestra práctica es la que nos va a dar pistas de qué cosa hacer para el futuro. Por eso la sistematización de las experiencias sí es para apropiarnos del pasado, pero es principalmente para apropiarnos del futuro,
para poder tener elementos de cómo queremos hacer las cosas a partir de lo que realmente ha ocurrido y no de lo que idealmente pues nos gustaría que ocurriera. Y eso es algo que no hacemos suficientemente, no aprendemos suficientemente de nuestra práctica de cada día. ¿Por qué? Porque no le dedicamos el tiempo, porque no tenemos una metodología que nos ayude a rescatar permanentemente eso, porque pensamos que la sistematización es algo que se hace una vez en la vida o cada 10 años, y no de repente un ejercicio cotidiano que es una dimensión con la cual alimentamos nuestra práctica. En la medida en que empezamos a hacerlo y se nos convierte en una especie de manía, la manía de hacer reflexión crítica sobre lo que vamos haciendo, de repente empezamos a generar una capacidad cuestionadora y renovadora de nuestro quehacer, que es la que nos va a permitir dar pasos mejores para adelante, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se juntan un poco los elementos de construcción de identidad y la posibilidad de identificar factores que nos permitan reforzar los elementos transformadores de la construcción de identidad y convertirlos, por lo tanto, en factores de un poder transformador y eliminar o reducir o enfrentar los factores de disminución de identidad, de anulación de las identidades, que son factores que no nos permiten crecer y transformar.